Siendo las 20 horas del día 9 de septiembre del año 2025, declara abierta la sesión solemne académica con el trabajo de ingreso del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, titulado Mariano Otero. Le cedo la palabra a nuestro secretario general. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidio. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta benemérita institución. Nos acompaña también el doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente y quien dará respuesta al trabajo de ingreso. Nos acompaña el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, recipiendario, y su servidor, geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Me permito dar una breve semblanza de la vida y obra del maestro Enrique Ibarra. Nació el 16 de agosto de 1952 en Tototlán, Jalisco, hijo de Pablo, trabajador bracero en los Estados Unidos, y de María, ejidataria de la comunidad de Morales de Guerrero en el mismo municipio. Casado con la señora Cecilia Guadalupe Gallo Pérez. Ya le cambié. Celia, disculpe. Celia, ya le cambié de nombre. Celia Guadalupe Pérez, Gallo Pérez, con sus hijos Enrique y Pablo. Estudios y academia. La enseñanza primaria y secundaria la cursó en Tototlán. Es abogado por la Universidad de Guadalajara y cursó la maestría en Derecho Electoral. Desde los 12 a los 15 años fue notario parroquial en su natal Tototlán. A su llegada para realizar sus estudios preparatorianos en Guadalajara, fue obrero de turno nocturno en Industrias Burron, muy famosa en esos tiempos. Burron. Su primer nombramiento en el quehacer público fue como notificador B de la Tesorería del Estado. A los 15 años inició su militancia en el PRI, regidor, secretario general y presidente municipal de Guadalajara, diputado federal y local en 7 legislaturas, subsecretario general de Gobierno, director general de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República con el doctor Jorge Carpizo MacGregor. Secretario General de Gobierno los 6 años de la administración de Enrique Alfaro Ramírez. En el ámbito partidista, en el PRI, partido en el que se desempeñó por 36 años en diversos cargos en Guadalajara, en Jalisco y a nivel nacional. Fue representante del Instituto Político en el Consejo General del Instituto Federal Electoral durante 8 años. En el ámbito editorial, coautor del libro Nacimiento y Trayectoria del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, autor de El Congreso Constituyente de Jalisco de 1824, autor del libro El Puente de las Damas, que ha tenido 8 ediciones y reimpresiones, coautor en el 2023 del libro Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Autor del libro Nacimiento de Jalisco, 1908-1925, de la lucha por la autonomía a los debates fundacionales. Actualmente imparte clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guadalajara, de la que ha sido docente desde hace 51 años. Desde este semestre imparte clases de teoría política en la Universidad Panamericana y actualmente es presidente de la Fundación Paseo Fray Antón Alcalde, al cual cedo el uso de la palabra para escuchar su trabajo de ingreso. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos por su generosa y alentadora compañía. Por supuesto, mi agradecimiento a nuestro convocante y anfitrión, mi muy estimado maestro emérito, don Adalberto Ortega Solís, quien siempre me da la anuencia para, como un componente de mis reconocimientos, hablar de su talento, de su lucidez y de su incansable laboriosidad a sus 89 años de edad. Me da mucho gusto, maestro. Démosle un aplauso aquí a nuestro amigo. Me da mucho gusto que estén presentes también
académicos, amigos, diversas autoridades, en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, que le agradezco que haya dado esa encomienda, al secretario de Educación Pública, Juan Carlos Flores, aquí presente, del Poder Legislativo, el diputado Omar Cervantes, muy interesado en estos temas de trabajos editoriales, y por supuesto al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al magistrado José Luis Álvarez. Evidentemente a la señora Guadalupe Gallo, ya se dijo aquí, mi cónyuge, y a todas y todos que aquí nos acompañan. Ahorita que se estaba haciendo la referencia biográfica sencilla de su servidor, recordé que en el 88, cuando el de La Voz fue subsecretario general de Gobierno con Enrique Álvarez del Castillo, fue cuando se dio esta casa en comodato del gobierno del Estado a esta benemérita institución. Y después, en el 2002, siendo el de La Voz coordinador de la Diputación del PRI, fue cuando se emitió el decreto que se dio en propiedad este inmueble a la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, de manera que no me es muy ajeno el estar aquí en este espacio. Bien, el día de hoy vamos a hablar brevemente. Agradezco la generosidad del maestro Adalberto, que me concedió 40 minutos. Espero no consumirlos todos por generosidad a la audiencia, pero en esos 40 minutos hablar de un insigne mexicano y jalisciense, Mariano Otero. Porque Otero no solamente es historia, no solamente es pasado. Hoy más que nunca creo que Otero está en el epicentro de la discusión, con las ideas, con las propuestas, con su pensamiento, con su talento que desplegó en su breve vida por este mundo. Yo creo que es pertinente invocar aquí un libro que se escribió hace 114 años. Es un libro que se llama Meditaciones del Quijote. ¿Quién fue el autor del mismo? Fue José Ortega y Gasset, un filósofo con alguna vocación política liberal español, quien hace 114 años escribió ese libro, y una de sus tesis centrales tiene, creo yo, vigencia plena. Él escribió: yo soy yo y mis circunstancias. ¿A qué se refiere? A que los seres humanos siempre estamos vinculados a nuestro origen, a nuestros antecesores, a nuestra familia, al ambiente en que nos desarrollamos. ¿Y qué podemos decir de Mariano Otero? Por fortuna, recientemente se publicó, cuando estábamos en el gobierno del Estado, este libro de Otero, antes de Otero. Seguramente estará aquí el autor, el maestro Hugo Saúl Ramírez, que fue autor de este libro, en donde se aportan, allá está, él es parte del Poder Judicial, secretario de un juzgado en La Barca. En este libro se aportan documentos inéditos sobre los antecesores de Otero y documentos interesantes. El abuelo de Otero fue un español de nombre Manuel Otero, el abuelo paterno, abogado originario de Sanlúcar de Barrameda, del arzobispado de Sevilla, y llegó aquí en su carácter de abogado en el año de 1770, un año antes de la llegada de otro español muy positivo, Fray Antonio Alcalde. El abuelo de Otero llegó a ser inclusive alcalde de primero y segundo vocal en Guadalajara, que era no propiamente lo que sería un presidente municipal, era el funcionario encargado de la impartición de la justicia. Y las crónicas de la historia, Lilian Oliver y otros autores, que hablan
de la crisis de sanidad que hubo, describe la participación que tuvo el abuelo de Otero en apoyo, igual que Fray Antonio Alcalde, a quienes habían sido víctimas de la cólera, de la peste y de la hambruna, con propuestas inclusive por escrito que hizo el abuelo de Otero para que se compraran fanegas y arrobas de tela para fabricar y generar ganancias y ayudar a la gente necesitada. Por su parte, el abuelo materno de Otero, él fue hijo, él sí, de un alcalde de Guadalajara de 1744. Ya los padres de Otero, Ignacio, el padre, el hijo del abogado, fue doctor, de los primeros graduados en la universidad, en la Real Universidad que abrió Fray Antonio Alcalde, lo que es hoy nuestra Universidad de Guadalajara. Él egresó. La universidad se abrió en 1792 por las gestiones de alcalde y el padre de Otero se graduó de abogado en 1798 y fue un profesionista que inclusive fue acusado ante la Inquisición porque era partidario de teorías racionalistas, de teorías ajenas a la cuestión meramente clerical o teologal. Salió exonerado y la madre de Otero era descendiente de una de las familias de mayor prosapia en no era en lo que era la Nueva España, del mayorazgo de los Porres de Baranda, que ese era un título casi feudal que se otorgaba por la realeza, por la corona, a familias de prosapia de terratenientes. Esos fueron los antecedentes de Otero. El padre de Otero fue muy dedicado al estudio. Tuvo que vender, y lo consigna el libro que ya les mencionaba, su casa en 6,000 pesos para concluir sus estudios y dio clases en la Universidad de Guadalajara y se consigna que la universidad quedó a deberle a su prematura muerte 1,200 pesos y 6 reales de su salario. No sé si después la familia lo recuperó, creo que no, porque no hay ningún documento en ese sentido. Ahora bien, Otero nace un martes 4 de abril de 1817. A tono con la familia a la que pertenecía, nace en una casa que está exactamente en contraesquina de Palacio de Gobierno, en la calle de Pedro Moreno, que entonces se llamaba Calle Real, y Maestranza. Ahí está la casa donde nació Otero. Eran casas de 2,000 metros cuadrados muy extensas y ahí está la casa donde nació Otero. Evidentemente, y vale la pena asentarlo, estaba enfrente de Palacio, estaba a unos pasos de la Plaza de Armas y lo más importante para él, estaba a 2 cuadras de lo que era una de las instituciones educativas más relevantes, el Seminario Tridentino del Señor San José, donde por cierto Otero estudió 4 años latín en sus mocedades y retórica y filosofía, y estaba a 2 cuadras de lo que era la Real Universidad de Guadalajara, que hoy es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. O sea, ese era el ámbito de Otero, y a 1 cuadra de Catedral, donde 6 días después de su nacimiento fue bautizado por el presbítero Norberto Mestas, hermano de su madre. O sea, Otero formaba parte. Jaime Olveda, un espléndido historiador que bueno que está aquí presente el señor Olveda, él habla de que seguramente Otero en las conversaciones familiares escuchaba mucho todo este tipo de comentarios, todo este fervor por los valores de autonomía, de libertad, de liberalismo que envolvieron a la familia. Sin embargo, esas condiciones de confort o de estabilidad se vieron pronto eclipsadas. ¿Por qué razón? Otero
queda huérfano a los 8 años de padre y a los 11 años queda huérfano de madre. Entonces ahí todos los biógrafos coinciden en que Otero queda en la plena indigencia, y a partir de ahí Otero tuvo que trabajar desde niño, desde preadolescente y adolescente. ¿Qué hacía Otero? Tenía una letra, y hay muchas obras escritas por él, muy extraordinariamente clara, muy ordenada. Yo creo que le llamarían método Palmer, no sé cómo se llamaría entonces. Y Otero hacía escritos y copiaba los argumentos teatrales de los actores de la ciudad, y también tenía otras cualidades como la de hacer planos, pero Otero tuvo que batallar para poder estudiar. Inclusive el historiador Juan Real Ledesma, en uno de sus libros muy interesante que publicó recientemente en la Universidad de Guadalajara sobre los episodios de la universidad, ahí hablan que Otero acudió a lo que hoy sería la Secretaría de Juan Carlos Flores a los 14 años de edad y pidió y argumentó verbalmente que lo contrataran como escribiente, y dice textualmente, porque está consignado en el escrito: quedé huérfano de padre a los 8 años. Fui acogido por mi media hermana Josefa y por su esposo Portugal. Sin embargo, a la muerte de esta, mi madre, o quien hace las veces de mi madre, está igual que yo, estamos en la indigencia. Entonces, Otero, ¿qué particularidad tiene también su biografía? La precocidad. Como él solo vive 33 años y nace en 1817 entre el ocaso, el crepúsculo de la vida colonial, de un régimen que se negaba a morir, y la aurora de la independencia, la vida secular que no acababa por nacer, la vida de Otero fue muy intensa y la precocidad fue de sus características. Cuando Otero concluye su bachillerato a los 18 años de edad, hizo su bachillerato en el Instituto de Ciencias. Para ese entonces se reabrió la Universidad de Guadalajara con un nombre poco conocido, se llamó Universidad Nacional de Guadalajara. Y Otero pide permiso al gobernador Antonio Romero, de tendencias monarquistas, pero bueno, es otra cuestión, para que le eximieran de hacer lo que sería hoy la licenciatura y ser examinado al terminar el bachillerato. Se le concede el permiso y lo examinan Dionisio Rodríguez, Luis Pérez Verdía, que tuvieron mucha influencia en la vida de él, sobre todo Luis Verdía, tío de Pérez Verdía, y Gutiérrez Mayén. El acta está en los archivos del Tribunal Superior de Justicia, del Supremo Tribunal de Justicia, y en la biblioteca de Juan José Arriola, cuando lo declaran plenamente capacitado y apto para el ejercicio de la abogacía. Y Otero siguió vinculado a nuestra universidad pública, la que había abierto Fray Antonio Alcalde, y que en la actualidad tiene 339,608 estudiantes en la Universidad de Guadalajara, y esta tiene planteles en 112 de los 125 municipios. Otero dio clases en la Universidad de Guadalajara, en lo que es nuestra Escuela de Derecho, durante 4 años, y fue parte de los comités de titulación, y alternaba con los que habían sido sus maestros, Crispiniano del Castillo y Verdía, en examinar a los pasantes. Ahora, Otero, otra precocidad también que se manifiesta en uno de sus talentos, el escribir. Su primer libro, ¿cuándo lo escribió y sobre quién lo escribió? Lo escribió a los 20 años recién cumplidos de edad. ¿Y cómo se llamó el libro de Otero? Se llamó Noticias biográficas del señor alcalde obispo de Guadalajara. Es una obra extraordinaria que muestra que Otero fue un practicante de lo que Cicerón decía
decía que era la madre de todas las virtudes del ser humano, que es la gratitud. Y en ese libro, Otero, que lo hace a los 20 años de edad y se publica, Otero describe lo que hizo alcalde cuando llega a sus avanzados 71 años de edad y habría de permanecer 20 años más en el ejercicio del obispado. Lo primero que hizo alcalde fue combatir la corrupción. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces no había SAT, no había Secretaría de Hacienda, los impuestos los cobraba el clero a través de los diezmos. Y cuando alcalde llegó de obispo, habían recaudado el año anterior como 140,000 pesos y en el segundo año lo elevó a prácticamente 200,000 y terminó en los últimos años casi sobre 300,000 pesos. Al obispo le correspondía el 25% de lo recaudado. Y Otero, además de aplicar la honradez, la probidad y vivir con extrema frugalidad, en esa obra Otero lo describe que nunca tuvo alhajas, que nunca tuvo joyas, que andaba a veces en un carro viejo y desvencijado haciendo sus caridades, que tenía un catre. Él vivió y murió en lo que hoy es la presidencia municipal de Guadalajara, que era la casa obispal, y una frugalidad también en la comida y en todos los enseres. Y alcalde, el 1,094,322 pesos que le correspondieron de ingreso, todo lo aplicó en obras de beneficencia, en educación, en salud, en vivienda y en obras altruistas. Abrió escuelas para niñas y niños indígenas gratuitas aquí y en Tlajomulco y les aportaba los libros, evidentemente la manutención, los alimentos y ya dijimos de la universidad. Y otra de sus grandes obras cumbres, ¿cuál fue? En materia de salud. Aquí está el señor Petersen, que seguramente conoce muy bien todos esos ejercicios, y hoy alcalde tuvo el permiso del rey, así como le dio para abrir la universidad, de construir lo que fue el Hospital de San Miguel de Belén, que hoy lo conocemos como el Hospital Fray Antonio Alcalde. Esa fue la obra en la que invirtió más, fueron 294,322 pesos, lo que tuvo el costo de ese hospital. Pero para tener una dimensión de lo que significó, sustituyó a un desvencijado hospital con 14 camas, que estaba donde hoy es el Mercado Corona, y otro más precario en el Templo de San Juan de Dios con 8 camas. Y en lugar de las 22 camas, lo abrió con 1,000 camas. El actual hospital, para una población de 24,000 habitantes. ¿Por qué ese fervor de alcalde a la humanidad doliente? Porque en la peste del 786-87, y Lilian Oliver lo documenta muy bien, murió el 15% de los tapatíos. 24,000 habitantes y murieron 3,418 tapatías y tapatíos. Entonces se abrió y lo hizo con todos los componentes de la época. El jardín herbolario, no había medicina de laboratorio, que era imprescindible. Un espacio adicional, también indispensable, sobre todo en esa época, con los fervores religiosos, el templo para que la gente fuera a orar, y un cuarto infaltable también, porque por eso se llamaban hospitales, que era la hospitalidad cuando la gente se iba a morir. El cementerio, que ahora es el cementerio de Santa Paula. Eso fue en el caso del hospital. Ahora, Otero. Todos los analistas y los biógrafos, con algunas excepciones o la gran mayoría, ubican y centran mucho a Otero como intelectual, como jurista fundamentalmente, principalmente, y lo obvio, sociólogo, economista, historiador, escritor, periodista, también practicó ese ejercicio, y pocos a veces se ocupan de que Otero también no solamente se quedó en la teoría, sino que practicó y ejerció la política. Otero probó las hieles y las mieles de la política. ¿Cuándo intentó Otero ganar sus primeras elecciones? Cuando tenía
24 años. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Hubo convocatoria para elegir integrantes de la Junta Departamental, que era una especie de órgano asesor del gobernador, que se integraba con vocales. Otero participó en 5 votaciones y las 5 las perdió, 3 de propietario y 2 de suplente. Pero lejos de desalentarse, siguió y abrazó la política como vocación y como profesión. ¿Cuándo salta la fama política Otero? El 15 de septiembre de 1841. ¿En qué circunstancia fue? Se le concede a Otero, por instancias de su maestro Crispiniano del Castillo, el que pronuncie el discurso de la independencia del 16 de septiembre de 1841 aquí en Guadalajara. Reyes Heroles, que en mi opinión es el mejor biógrafo de Otero, dice que es un discurso que pronuncia a sus 24 años, que hay que leer y releer, que es un discurso preñado de ideas. En ese discurso, Otero no se ocupa de personajes en lo individual, no se ocupa de cuestiones o lenguaje retórico, sino que Otero ahí habla de la importancia de las relaciones materiales de producción, habla de la importancia que era la desigualdad por la propiedad de la tierra en pocos manos, que eso generaba atrasos, que eso generaba clases sociales, que eso generaba lucha de clases. Otero lo menciona ya en ese discurso del 15 de septiembre, del 16 de septiembre de 1841, y que México tenía que perfilar su ruta, tenía que perfilar su vida en los principios de la libertad, de la igualdad, que lo emancipara de las desigualdades y de la opresión y de la explotación de la mayoría de la gente. Y también habla Otero, que siempre lo acompañaría en toda su vida política, de una república representativa, democrática, federal, que tomar en cuenta a las regiones, a los estados. Y Otero establece también en ese discurso que era imprescindible que hubiera conciencia, que la democracia era el destino de la humanidad entera y, por supuesto, de México. Después de ese discurso de 1841, por los movimientos cíclicos que se daban en México, todas las tempestades, todas las fragilidades de la vida institucional, se convoca a diputados para integrar el Congreso Constituyente de 1842. Había habido federalismo en el 24, centralismo en el 36, el país está otra vez en crisis, se dan levantamientos y Otero participa, y apenas un mes después de que había cumplido los 25 años de edad, Otero es elegido para ser diputado a la Asamblea Constituyente y se tendría que trasladar a la Ciudad de México. Antes de su partida, Otero publicó una segunda obra muy sencilla pero muy interesante, que es esta, que se llama Guadalajara en 1842. La hace como un homenaje al último asentamiento de nuestra ciudad, que cumplía 300 años en esa ocasión. Es una edición prolongada por Angélica Peregrina, editada por el gobierno municipal en el 2016, cuando estábamos ahí en esa función. Y en esa monografía, Otero, fiel a su espíritu de gratitud, describe la ciudad de Guadalajara de esa época. Dice, en 1771, Guadalajara era una ciudad infantil, era una ciudad rutinaria, pero ese es el punto de quiebre de Guadalajara, ese es el parteaguas, dice Otero. ¿Por qué? Porque la providencia envió de obispo al mayor benefactor de la ciudad, que fue Fray Antonio Alcalde. Dice, y Alcalde, con las obras que ya relaté, algunas de ellas, Alcalde transformó lo que era una ciudad infantil en 1771 a su muerte en 1792 y la dejó como la segunda ciudad en importancia de la Nueva España.
y dice: si un día esta ciudad agradecida hiciera el mejor monumento, ningún hombre tendría en paralelo los merecimientos del dominico nacido en Cigales, Fray Antonio Alcalde, y por eso está ahí en la rotonda. Es el único no nacido en México, y evidentemente ni aquí, que está en la rotonda de los mujeres y hombres ilustres. Y Otero, en ese mismo documento, exalza como el mayor de los liberales a Prisciliano Sánchez. Habla de que fue víctima de los odios, de los rencores, porque muere excomulgado por sus ideas liberales. Sus restos fueron intentados de ser sacrilegiados, de sufrir sacrilegio. Después, los restos, inclusive, nunca con certeza se supieron en dónde fueron a dar los restos de Prisciliano Sánchez. Por eso, hasta ahora, en el Bicentenario, se develó la estatua, porque se cambió un reglamento del Congreso del Estado, porque aunque no hubiera los restos con certeza, se pudiera establecer y develar la estatua. En ese año, también Otero. ¿Qué ocurre con Otero? Escribe una de sus obras, tal vez la obra más trascendental, sin lugar a dudas, escrita, su famoso ensayo sobre la verdadera situación política, económica y social que se agita en la República Mexicana. Esa obra la hace Otero y la publican exactamente el primer día que empezó sus trabajos como diputado en el Congreso Constituyente, ya en la Ciudad de México. Ya nunca habría de regresar Otero hasta cuando sus restos son aquí, por gestiones también de la sociedad, reinstalados, y nos ocuparemos de ello más adelante. Pero Otero publica su famoso ensayo. Fue un ensayo que no tuvo mayor lectura, no tuvo mayor trascendencia. Reyes Heroles justifica y dice que fue tan adelantado que tuvo muy poca difusión. La primera vez que se volvió a editar fue hasta 110 años después. En 1952 lo editó la Facultad de Derecho. Aquí está el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, con un prólogo de Arnulfo Villaseñor Saavedra, el prólogo sobre el ensayo, y fue la primera ocasión. Es una edición muy modesta, podemos decir, pero muy valiosa, porque se reedita. ¿Y qué contiene ese ensayo? Evidentemente reitera sus principios. Ellas más claro, es un ensayo todavía con optimismo. Otero tiene optimismo por el destino de la nación y dice: a ver, nuestro problema es nuestra desigualdad económica. Tenemos un proletariado rural, empobrecido, envilecido, sin acceso a la educación, sin acceso al vestir, sin acceso a la salud. Dice, ese es el proletariado rural más marginado, más explotado. Dice, y los explotadores, que son pocos, pero no ha podido haber una conjunción de intereses en las clases sociales. Y expresamente lo dice: yo creo que las clases medias en este país tendrán que ser las determinantes. ¿Por qué? Porque en ellas se debe de anidar la educación, la ilustración, la formación, y ayudar a zanjar esos grandes desequilibrios que hay. Habla de explotadores, de explotados, habla de clases sociales, habla del proletariado. Jesús Silva Herzog, el historiador potosino, padre del que fue después secretario de Hacienda, abuelo del actual académico del ITAM, creo que es, y comentarista en muchos medios, Silva Herzog escribió en los 60s del siglo pasado un ensayo extraordinario sobre el ensayo de Otero en una revista argentina, y dice: Otero fue el primero en tener conciencia de la lucha de clases. Otero fue el primero que 6 años antes de que Marx y Engels publicaran su manifiesto del Partido Comunista,
Otero ya consignaba aquí las diferencias y las confrontaciones en las clases sociales. Dice, la independencia fue los explotados contra los explotadores, los desposeídos contra los poseedores, dice Silva Herzog en elogio a Mariano Otero. Dice, si Otero hubiera escrito en Londres o en París, hubiera sido un escritor universalmente reconocido, porque sus posturas fueron 6 años antes. Inclusive, cuando Engels pronuncia la oración fúnebre, cuando están inhumando el cuerpo de Carlos Marx, las frases que cita Engels, Silva Herzog dice, esas frases de que no tenía sentido hablar de ilustración, de cultura, si el pueblo no tenía alimentación, vestido, sustento, salud. Y un filósofo panameño, Ricaurte Soler, ese ya más reciente, que murió en 1994 en el siglo pasado, en ese año que les menciono, dice que el ensayo de Otero es la obra más importante de Hispanoamérica en una visión económica y social y histórica. Ahora, el ensayo también, ¿qué le significó a Otero? Otero tuvo sus momentos estelares. Ustedes habrán leído, escuchado, conocen los relatos de Stefan Zweig, ese gran escritor austriaco que tiene un libro extraordinario de sus 42 que escribió, que se llama Los momentos estelares de la humanidad. Dice que los grandes hombres, para bien o para mal, en lo que impactan en las naciones o en el mundo, tienen sus momentos estelares. Y dice, y en mi opinión, los momentos estelares de Otero fueron el 11 de octubre de 1842. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Se debatía en un congreso que estaba condenado a morir. Santana lo objetó mucho, no lo cuestionaba mucho, lo criticaba mucho. Entonces, Otero se da la sesión del 11 de octubre de 1842. Guillermo Prieto, que conoció, fue muy amigo de Otero y le dedica muchas páginas en su libro Memorias de mis tiempos, y Reyes Heroles, que también estudió mucho ese episodio, esa jornada, discrepan totalmente. Reyes Heroles critica a Prieto que porque él se va por la forma, por el lenguaje hiperbólico, por la retórica, por lo superficial, y dice, ese discurso no encaja ahí, es un discurso lleno de ideas, lleno de propuestas y que marcaría un parteaguas en la vida política del país. En lo que coinciden nada más Prieto y Reyes Heroles en la narración que hacen es que el discurso de Otero habló después de 20 oradores, o sea, y oradores como en la Cámara son alternados, liberales, conservadores, en ese momento federalistas, centralistas. Otero habla después de 20 oradores. Lo único que coinciden es que Otero duró hablando más de 3 horas y es un discurso de 111 cuartillas. Lo publicó Reyes Heroles, el texto íntegro, y en un libro que el de La Voz va a publicar en noviembre, y ya hablamos con la FIL, aquí están nuestros compañeros de la universidad, vendrán los anexos y estará, por supuesto, el discurso íntegro y el ensayo y otros documentos de Otero. Pero el discurso de Otero en esa ocasión es verdaderamente extraordinario. Fueron más de 3 horas, pero no es el tiempo, son las ideas. ¿De qué habla Otero? Otero habla de que las instituciones, como el poder legislativo, no deben de prepararse para la lucha, para aniquilar al enemigo, de que las instituciones deben de ser para construir acuerdos, para construir consensos, que el problema de México era la falta de la unidad nacional, que ni los liberales, que podrían ser considerados como demagogos, y los conservadores como reaccionarios o retrógradas estaban por encima de la nación, y que esas dos facciones en su lucha
luchas exterminadoras eran la causa de la quiebra del país, y Otero ahí pronosticaba lo que vendría a ser la invasión de los Estados Unidos. Dice, Estados Unidos nos ve como su siguiente presa. Estados Unidos considera que les pertenece a ellos desde Canadá hasta la Patagonia. Así lo verbaliza Otero. O sea, cualquier lenguaje en la época actual de cualquier mandatario norteamericano vigente, ahí está. Dice, ellos creen que Estados Unidos es desde Canadá hasta la Patagonia. Dice, y nosotros tenemos la zona norte despoblada, dividida, tenemos que recuperar Texas, pero necesitamos unidad en lo fundamental. ¿Qué otra tesis expone Otero? La mayoría no debe de oprimir a las minorías, debe tener respeto, debe de tener búsqueda de acuerdos. La mayoría no puede tiranizar a las minorías, dice, y la Cámara tiene que ser, utilizo una expresión muy de moda en esa época seguramente, el daguerrotipo de la sociedad, o sea, la fotografía de la sociedad. Ahí deben de estar representadas todos los grupos en la Cámara de Diputados, principalmente. No puede haber exclusión. Dice, tiene que haber sufragio universal. Evidentemente, no contemplaba, es poco hasta el siglo XX, lo de las mujeres, pero dice, ya no podemos seguir con el derecho electoral gaditano, o sea, de Cádiz, de España, que era muy complejo, muy elitista. Dice, tiene que haber que la gente vote independientemente si tiene patrimonio o no, independientemente su grado de educación, porque las votaciones eran restrictivas. Para votar o ser votado en la Constitución del 36, para ser votado presidente tenías que tener un patrimonio que te genera 8,000 pesos al año. Para ser senador, 4,000. Para ser diputado, 2,000, que eran cantidades muy fuertes. Y los analfabetas, que eran más de 9 de cada 10, no tenían derecho a votar. Entonces Otero dice, no podemos tener esos modelos electorales. O sea, es un gran discurso el de Otero. Inclusive, yo creo que el mayor elogio al discurso de Otero lo hace el conservador que va a contestarle, que se apellidaba Tornel, un personaje muy importante en esa época, y dice, mi mayor desventura en esta ocasión es venir a hablar después de el joven Otero, que sin lugar a dudas será una de las glorias de este país. O sea, eso le dice el adversario al joven orador. Entonces, ¿qué ocurrió con ese Congreso Constituyente? Fue diluido. Nicolás Bravo, que termina su vida de una manera con actos impropios de lo que había sido su lucha en independencia de México, disuelve el Congreso. Y en ese Congreso inclusive se da un debate muy interesante, porque en ese Congreso se dice que Santana no quería el federalismo, y Otero se atreve a decir, y textualmente Otero expresa lo siguiente. Dice, desde la tribuna le contesta al presidente, a López de Santana, que había cuestionado y había dicho que el federalismo era la causa de los males del país. Y dice Otero en su intervención, ¿creéis, señores, que la voz del general Santana anunció una orden o una opinión? Si es lo primero, yo, representante del pueblo, que nadie más que en nosotros reconozco el derecho de darle su pacto, yo abandonaría esta silla en el momento en que la voluntad de un hombre, así sea López de Santana, fuera nuestra vergonzosa lógica. Yo la dejaría luego, se refiere a su curul, que supiera que el edificio que vamos a levantar para que resista los siglos no tiene más apoyo que la voluntad del presidente. ¿Qué es la voz de un hombre, por ilustre que sea, ante nosotros? Una opinión, señores. Lo de Santana es solo una opinión. ¿Qué ocurrió luego? Se van a la cárcel por esas posturas. Es algo poco conocido. Otero estuvo en la cárcel por sus ideas políticas. Imaginemos en esa época,
se van a la cárcel Gómez Pedraza, se va a la cárcel Riva Palacio, se va a la cárcel José María Lafragua y Mariano Otero. Y evidentemente, y fueron además acusados por un tribunal militar. Ahí Otero también cosecha reconocimientos. Voy a leer las partes de una poesía que le dedica su compañero de infortunio, que estaban presos, Lafragua, José María Lafragua. Dice: La libertad, así se llama, a mi compañero y amigo, el señor licenciado don Mariano Otero. La sintetizo: a la silla curul, o sea, a la diputación, aquí están varios diputados, a la silla curul, juntos subimos y en su defensa nuestra voz alzamos. De la silla curul juntos bajamos, dignos empero de ella, de su amor, víctimas del poder y la calumnia. Ambos en la cárcel padecemos, quizá el pan del destierro comeremos, porque entonces era, acuérdense, entierro, destierro, dice, quizás el pan del destierro comeremos, quizás un cadalso, o sea, la horca, todo puede ser, pero sufrir por libertad y patria y el cielo alzando las erguidas frentes, decid al mundo, somos inocentes, cuán grato, cuán hermoso padecer. O sea, esa es una poesía que le dedican a Otero. ¿Qué ocurre después con Otero? Lo que pasa frecuentemente en la vida política, tiene su receso político. ¿Y a qué se dedica Otero? A la academia, al periodismo. O sea, era un tipo incesante en sus cuestiones. Entonces Otero, ya cuando se termina esa función, sale de la cárcel y se dedica a la academia, se dedica al periodismo, y Otero vuelve a participar otra vez en un discurso conmemorativo de la independencia, pero ahora ya en la Ciudad de México, en 1845. Posteriormente, la vida de Otero regresa cuando se elige nuevamente como diputado al Congreso Constituyente de 1847. Otero, en 1847 es diputado, ahí tiene una participación muy activa, Otero, porque es el hombre de las ideas, es el hombre de la atención, y junto con otros diputados como Ponciano Arriaga, como el diputado de Yucatán, tienen una posición liberal. Pero a final de cuentas, Otero se queda solo y hace su propuesta de proyecto constitucional. Otero logra rehabilitar lo que había sido la Constitución de 1824 como Constitución de 1847. Y Otero, su tesis es que no podía seguir la República fragmentándose, la República exentándose, y sobre todo porque tenía también ya la invasión de los Estados Unidos. Ese Congreso tenía doble propósito, era Congreso Constituyente para hacer la Constitución y también la defensa de la nación. Ahí se dio la invasión norteamericana por la parte de la frontera de los Estados Unidos y por la parte del Golfo. Cuando el ejército norteamericano llega a la Ciudad de México es el 15 de septiembre de 1847 y los diputados tienen que salir de la ciudad y posteriormente siguen haciendo el trabajo en la ciudad de Querétaro. Ahí en Querétaro se instaura el Congreso Constituyente y ahí se empieza a ver también ya el proceso de pacto de rendición con los Estados Unidos. En ese Congreso que después ya toma el Congreso en la formalidad, Otero es senador de la República y Otero
él se opone a la rendición con los Estados Unidos. Hay una carta extraordinaria que Otero le manda a su esposa cuando se da esa sesión. Otero es un hombre que deja constancia también a través de su cuestión epistolar. Hay una, en España están 6.200 cartas de Mariano Otero, la mayoría de ellas dirigidas a él. El maestro conoce y publicó una que le envía Otero a, que le envía, ¿se acuerda, maestro, cuando la consumación de la independencia de Otero? Sí. De la carta que usted un día la comentó aquí en este mismo salón, sí, cuando Otero hace la carta. Y en esta carta de Otero, cuando se da la rendición, Otero vota en contra de la rendición de los Estados Unidos en la carta de rendición. Otero vota en contra. Fíjense, es una carta, no voy a leer unos párrafos muy breves. Dice, era muy expresivo con su esposa: queridísima chatita, ayer comenzó la discusión en el Senado y hoy concluyó. A los 3:15 para las 3 de la mañana se pronunciaron los últimos votos que separan para siempre de nosotros la mitad del territorio de la República. Es cuando se firma la entrega a los Estados Unidos. A pesar de que este resultado era muy fácil de prever, me produjo una sensación profunda. Yo creo, hija, que hemos firmado la sentencia de muerte de nuestros hijos. Al menos, si mis tristes pensamientos se realizan, el día que ellos se encuentren sin patria y formando parte de una raza proscrita, no tendrán el desconcierto de ver mi nombre entre los que decretaron esta paz. En el Senado solo hubo 4 votos en contra. Flores, era un senador, Robredo, el general y yo fuimos los que votamos en contra. Y en esa misma carta se refleja mucho el sentimiento de Otero con todas las salutaciones a la familia. Eso fue en 1848. Posteriormente, a Otero, ¿en qué lo nombran? Lo nombran secretario o canciller de Relaciones Interiores y Exteriores. O sea, ya después él se opuso, él votó en contra de la guerra, pero aún así lo nombran para ya el ejercicio de las negociaciones. En esa etapa, que también es muy interesante de parte de Otero, ¿qué función hace Otero? Otero hace un proyecto sobre el sistema penitenciario mexicano. Como él había estado en la cárcel, hace un modelo en donde tendría que ser el modelo panóptico y que no fuera la represión, sino que fuera el respeto, la educación, la instrucción y el apoyo. Y ese modelo que hace de prisión es la que se hace aquí, la prisión de Escobedo, que estuvo donde hoy es el Parque Revolución desde el siglo pasado hasta 1936, si mal no recuerdo, que se trasladó a la penal de Oblatos. O sea, Otero era un tipo enciclopédico, era un tipo que atendía todas las cuestiones. Y ya por último, su propuesta como senador de la República, Otero, su reforma al Poder Judicial Federal. Otero dice, el Poder Judicial Federal tiene que ser plenamente autónomo, tiene que ser un poder que sea a propuesta del Senado, de los diputados, del presidente y las legislaturas de los estados. Tiene que haber 9 ministros, pero con un proceso electivo donde participen también los estados de
de la República, y tiene que ser un poder judicial con verdadero contrapeso y con verdadera independencia. No puede ser un poder judicial supeditado a el poder ejecutivo ni a cualquier otra instancia, e involucraba a los congresos de los estados para su denominación y su nombramiento. Por eso Otero fue un actor central en toda la vida pública de nuestro país en esos años tan intensos. Esa ha sido la década más desventurada que hemos tenido en nuestra historia. ¿A qué se opone Otero? Otero se opone a la guerra con los Estados Unidos, se opone a que se cedan las Californias, a que se ceda Nuevo México, a que se ceda Arizona, a que se ceda, dice, Texas ya estaba perdido, que eso sea lo único que se pierda, pero no perdamos los demás estados de la República. Después, Otero, como senador de la República, tiene su fallecimiento a la edad de los 33 años. Como un presagio, Otero había escrito una carta al embajador en Inglaterra, que era el liberal de Guanajuato, José María Luis Mora, y le dice: la peste está a 30 leguas de la Ciudad de México. Hay angustia, hay preocupación entre los habitantes porque no estamos preparados para enfrentar esa peste. Y un día, saliendo del Senado de la República, del que él era presidente, llega él a su casa, llega él a su domicilio y le dice a su esposa: vengo ya contagiado por la muerte, e invoca a Mariano Otero. Aquí está nuestro amigo maestro, que ya hacía alusión de él, el maestro con la biografía de Lanz. ¿Te acuerdas, maestro? De cómo le cuestiona lo de Otero. Entonces Otero llega a su casa y todavía con su estilo pone orden, llama a su notario, había dejado ya una especie de testamento que por vez primera se va a publicar en el libro que les comentaba, y que en el Archivo de la Nación, Jaime, pudimos acceder a ese documento del testamento de Mariano Otero. La carta al embajador era José María Luis Mora, que ya comentábamos que era el embajador en Londres, y Otero muere el primero de junio de 1850, a la edad de los 33 años. Posteriormente, esta institución, la Sociedad de Geografía y Estadística, y el gobierno que encabezaba Flavio Romero de Velasco, hicieron todos los ejercicios y se logró el traslado de los restos de Otero a la rotonda de los hombres ilustres, en un ejercicio en el que participaron el presidente de esa institución, que era César Gabriel Alfaro, y también Pedro Vargas, que estaba de su procurador por parte del gobierno que encabezaba Flavio Romero de Velasco, para el traslado de los restos de Otero a la rotonda de los hombres ilustres. Tenemos pues el caso de un mexicano excepcional, el caso de un jalisciense de una dimensión extraordinario, que lo mismo también escribió de literatura, escribió bocetos, escribió biografías, leía a los autores europeos, cita mucho a todos los que estaban en boga en ese momento, y verdaderamente Mariano Otero, en mi opinión, junto con Francisco Severo Maldonado, son
los dos jaliscienses excepcionales en el ámbito del estudio, de la indagación, de la educación y en el fervor de sus ideas políticas. Yo les agradezco mucho su generosidad, su comprensión para haber tenido la paciencia de escuchar este dilatado ejercicio de homenaje, de reconocimiento a Mariano Otero, con el compromiso, maestro Adalberto, de que quienes están presentes los invitemos. Al cabo aquí Mara nos puede ayudar para cuando sea la presentación en la Feria Internacional del Libro y Carlos Ramiro podamos hacer la presentación e invitar a todas y a todos los presentes sobre la obra de Mariano Otero. Muchísimas gracias. A continuación, nuestro expresidente, el doctor Eduardo Velasco Briceño, dará lectura a la respuesta del trabajo que acabamos de escuchar. Doctor, por favor. Buenas noches. Doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. Geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general. Maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, postulado. Estimados consocios, damas y caballeros. 7 años después de iniciada la Guerra de Independencia, nació en esta ciudad José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, a quien se le reconoce principalmente por ser uno de los ideólogos del juicio de amparo. Fue un liberal y escritor que promovió ideas progresistas bajo el amparo de la razón. Su obra política y jurídica influyó en las constituciones de 1857 y 1917. Por tanto, presentar un ensayo sobre Mariano Otero no es tarea menor, y contestar este trabajo de ingreso lo es aún más. Aún cuando Mariano Otero nació en el crisol de la independencia, vivió bajo los últimos 2 virreyes de la Nueva España, bajo el primer imperio mexicano, sobrevivió la Guerra de los Pasteles, quien bajo la ideología del destino manifiesto sufrió la invasión estadounidense y creció pues en un país convulso, en un país naciente. Fue testigo a los 26 años de una creación de la Junta de Notables que crearon las bases orgánicas de la República en 1843. Mariano Otero vivió tiempos interesantes. Vio la luz en tiempos violentos y se formó en el crisol de las luchas ideológicas y fratricidas. Pero su relevancia radica no solo por los tiempos que vivió, sino por el legado que nos dejó. Dice el maestro Ibarra Pedrosa, varias de sus aportaciones siguen siendo objeto de debate en la actualidad, entre ellas el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la división de poderes y sus contrapesos, el juicio de amparo, los derechos humanos y la consolidación de un régimen republicano y federal. En este ensayo, su autor nos da una visión clara de la presencia en la vida política, administrativa y judicial de su abuelo paterno, don Mariano Otero Morales, al actuar como alcalde ordinario de primer y segundo votos en Guadalajara. Nos invita a imaginar y reflexionar sobre los encuentros entre su abuelo y Fray Antonio Alcalde y cómo la suma de estas dos voluntades pudo enfrentar las calamidades sufridas en la década de 1780. De ahí la admiración de Otero por el fray de la Calavera. Relata igualmente la firme decisión de su padre, don Joseph Ignacio Manuel Cayetano Otero González Patiño, en estudiar medicina y en convertirse en una figura pionera en el desarrollo de la medicina en nuestra región, tal y como lo destaca el maestro Ibarra Pedrosa. El autor nos recuerda que Mariano Otero se gradúa con reconocimiento a su instrucción sobresaliente y cómo encuentra en Crispiano del Castillo, Ignacio Vergara y Pedro Tamés
a quienes lo impulsarían en el ámbito político. Una frase sobresaliente y que en estos tiempos nos permite valorar y dimensionar la figura de Otero es el hecho de que actuó como un hombre bueno. Es decir, Otero fue considerado por sus pares en aquellos momentos como un buen conciliador. Un buen conciliador es un tercero neutral e imparcial que facilita la comunicación y la comprensión entre las partes, ayudándolas a encontrar soluciones satisfactorias en lugar de imponerlas. Debe ser un excelente oyente, comprensivo, capaz de ordenar ideas y enfocar los problemas y respetar la confidencialidad del proceso. Así es como la historia describe a Otero. El ensayo en comento no se refiere solo a la esfera jurídica y política, se centra además en aquello que le da dimensión de humanidad a su obra y a su profundo compromiso social. El ensayo que presenta el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa denota su capacidad para moldear la propuesta jurídica, política y social de Otero y dar un sentido de vida a su fervor republicano, democrático y federalista. Es posible que Mariano Otero haya participado o se haya vinculado en discusiones académicas que incluyeron debates geográficos, territoriales en su contexto. Otero fue un jurista y político que se enfrentó a los desafíos de su época. Sus reflexiones, aunque centradas en el ámbito legal, abarcan también el contexto social y político de México, lo cual indirectamente incluía la forma en que la sociedad interactúa con su geografía y sus recursos naturales. Esta institución ha logrado, a través de 3 siglos de existencia, mantener el legado del cual somos depositarios. Las mejores ideas y los más nobles propósitos se han debatido en nuestros salones, en los muros de la Sociedad Mexicana de Geografía, allá en la Ciudad de México. Aún resuenan las discusiones sobre las leyes de reforma antes de ser aprobadas por el Congreso Federal. En este salón, en nuestros muros, en nuestras actas y en la memoria viva se han registrado los grandes acuerdos sociales en defensa de Jalisco. Por ello, en esta época de ironía y estética, el actuar ético y la ideología liberal de Otero parece ser la respuesta a las aparentes contradicciones sociales, a la ética del posdeber, a los conflictos del estructuralismo y del posmodernismo. A mi manera de ver, para el autor de este ensayo, en Mariano Otero, se entreveran la participación y la virtud cívica, se humaniza el liberalismo social y alcanza dimensiones de un quehacer jurídico y político que mereció entonces, como ahora, ser leído, estudiado y analizado. La vida y obra de Otero nos recuerda que el Estado moderno requiere de ciudadanos habituados a un amplio margen de acciones cívicamente virtuosas. Otero fue un político y escritor de ideas liberales que identificó los valores de la modernidad y promovió una filosofía de la historia basada en el progreso, pero guiada por la razón. Esto convierte a Otero más que en un simple jurista y lo eleva a la naturaleza de un jurista, cuya esencia es la de un hombre virtuoso. Para el doctor Stephen Macedo, en La democracia en riesgo, la política liberal depende hasta cierto grado de la virtud de los ciudadanos, la cual es en muchas maneras fomentada de por vida por un régimen liberal, abierto, tolerante y razonablemente justo. Las virtudes son valiosas justamente porque promueven el bien. El maestro Ibarra Pedrosa nos ha probado con su trabajo, en forma indubitable, que Otero fue un jurista, un republicano y un demócrata, pero también ha probado que fue un hombre que promovió el bien general y la salud de la República. Este trabajo de ingreso es evidencia irrefutable de una investigación concienzuda sobre Mariano Otero, que rescata su genealogía,
las influencias familiares y políticas en su vida y en su quehacer, sus obras, sus discursos, su preocupación por los problemas sociales, su vida en la Ciudad de México, su histórica oposición a la ratificación de los tratados Guadalupe Hidalgo, su infructuoso compromiso para fortalecer al Poder Judicial Federal, su rápida muerte y su público reconocimiento al ser declarado como uno de los hijos más esclarecidos de Jalisco. Sin lugar a dudas, Mariano Otero bien pudo haber desarrollado una teoría de la justicia social. En cada uno de los apartados de este ensayo es en sí mismo la introducción a un capítulo de una obra mayor. Esperemos que este documento, este trabajo de ingreso que ahora se presenta, pronto sea una obra sobre la obra de Mariano Otero. Finalmente, el trabajo que el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa ha presentado reúne los requisitos de veracidad, originalidad, autenticidad y extensión que nuestros estatutos reclaman, de tal forma que estoy cierto que con su ingreso se acrecentará el tesoro y los activos de esta institución, por lo que es mi beneplácito recibirlo y pedir a usted que a partir de esta noche tome asiento entre sus pares y ciña nuestra venera con tanto placer como para usted como honor para nuestra sociedad. Felicidades. Solicitamos a nuestro presidente tome la protesta correspondiente al maestro Enrique Ibarra. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Tengo de bajar, maestro. No, aquí. Denme el saco. En nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pregunto, maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos que rigen la vida institucional de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y promover a través de su trabajo el crecimiento cultural, científico y humanístico de los Estados Unidos mexicanos y del Estado de Jalisco? Sí, protesto. Si así lo fuere, que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y sus compañeros se lo reconozcan como ahorita en este momento lo hacemos, pero también, si no, que se lo demanden. Lo felicitamos y agradecemos que usted haya ingresado a esta benemérita institución. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La venera. Enseguida se le impondrá la venera, distintivo y entrega de diploma que lo acredita como socio de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco.
Agradecemos la presencia del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, con la representación del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, licenciado Pablo Lemus Navarro. Muchas gracias. También del diputado Omar Enrique Cervantes Rivera, representante de la diputada Marta Estela Aresmendi Fambola, presidenta del Congreso del Estado. Muchas gracias. También del magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Muchas gracias por venir. También agradecemos a la señora Celia Guadalupe Gallo Pérez, esposa del maestro Ibarra y de sus familiares. Agradecemos también a los presidentes municipales, diputados, magistrados, secretarios de gobierno y regidores, funcionarios, amigos todos, gracias por su presencia. No lo vemos. Agradecemos en especial al presidente de Tototlán, cuna de nuestro recipiendario de esta noche. Muchas gracias, señor presidente. De manera especial, agradecemos a nuestros expresidentes que nos acompañan en esta noche. Maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, doctora Adriana Ruiz Rasura y maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Muchas gracias. De igual manera, a nuestros directivos, consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de los medios digitales. Muchas gracias a todos por venir en esta noche. Como atenta invitación, el próximo sábado 27 de septiembre, en punto de las 11 horas, en solemne sesión académica, conmemoraremos el 161 aniversario de nuestra instalación en el Estado de Jalisco, de esta benemérita institución, donde se reconocerá a los consocios que cumplen 15, 20 y 30 años de participación y permanencia, así como el premio anual 2025 al maestro Joaquín de Aguinaga Vázquez. Será un honor contar con todos con su asistencia. Los invitamos al convivio que se ofrecerá en el salón adjunto, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 21 horas con 15 minutos, declaro formalmente clausurada nuestra sesión académica de este martes 9 de septiembre de 2025, en donde se presentó el trabajo de ingreso por el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, titulado Mariano Otero, el cual le damos obviamente la bienvenida de nuevo, porque es engalanar esta benemérita con la presencia de un hombre que ha sido no solamente un político activo, sino también un gran investigador, un hombre que ha sabido penetrar en la historia y sobre todo de hablar de personajes como don Mariano Otero, que ustedes lo acaban de escuchar. Así que muchas gracias y gracias por su asistencia.